Estoy en esta tarde muy contento, muy emocionado por poder estar con Alberto Villanueva, que nos acompaña en esta tarde. Un hombre que no necesita presentación, y vamos a ver algunos temas, podríamos decir, un poco polémicos o cosas que requieren respuesta, pienso yo, en el mundo cristiano, evangélico más que nada, y cosas que generalmente a mí mismo, personalmente, me causan mucha intriga. Entonces, pero vamos a empezar presentándolo. ¿Quién es usted? Bueno, Jonathan, antes que nada, gracias por este momento. La verdad que feliz de que podamos compartir este momento tan bonito, tan importante. Alberto Villanueva, mi nombre, llamado o sentí la carga desde muy joven a hacer cosas por los seres humanos, ¿no? Creo que vi el dolor desde muy cerca, el sufrimiento, y sentí de alguna manera la necesidad de hacer algo por los que habíamos visto tantísimas cosas a tan temprana edad. Esa creo que fue la motivación primaria. Si lo tengo que resumir con una sola palabra, fue, creo yo, que una pasión, ¿no?, por tratar de ayudar a los seres humanos. Creo que el responsable mayor del sufrimiento tiene que ver con la ignorancia. Así que fui llamado a eso. Comenzamos a trabajar en el hecho de poder sanar nosotros primeramente y luego poder ayudar a otros. Sí. Ahí nació una labor que tiene que ver con el hecho del evangelismo, la instrucción, el llamado pastoral, el llamado apostólico, el hecho de ir a las naciones a formar seres humanos, a tratar de aportar un nivel de conocimiento para que los seres humanos pudieran de alguna forma evolucionar. Eso nos ha llevado a de alguna manera a ser lo que hoy somos, ¿no? Si yo me tengo que describir qué soy, yo diría que soy un divulgador, ¿no? Una voz que clama en el desierto, una persona que sencillamente, un viajero de todo esto, de la vida, y que quiere dar a conocer un mensaje que pienso yo que en un sentido es de alta complejidad, según como lo queramos ver. En otro sentido creo que lo podemos resumir con una sola palabra, que es redescubrir la capacidad nosotros los seres humanos de amar. Ok. ¿Y cómo es que inicia usted en el cristianismo? ¿Cómo fue su primer encuentro? ¿Cuándo fue y cómo inicia su vida cristiana? Creo profundamente de que el Creador hace esos llamados, ¿no? Podríamos llamarlo eso de muchas maneras: iluminación, volver en sí, nacer de nuevo, conversión. Claro. Pero y esa experiencia que tuve puntualmente una madrugada, ¿no? El hecho de, pienso que nada ocurre ni de manera casual, ni ocurre en el momento que ocurre de forma accidental, sino que es todo un proceso de muchos años. Con 22 años aproximadamente, una noche pienso yo que tengo un encuentro con Cristo, con el amor, ¿no? Un encuentro con el amor de Dios. Dios es amor. Y tengo un encuentro con el amor, tengo un encuentro con Dios. Eso me lleva de alguna forma a tener la reacción de, por ejemplo, ir a ver a mis padres, pedirle perdón a mis padres, abrazar a muchos amigos, compañeros de toda mi juventud, mi infancia. Luego me relaciono o me conecto con el Evangelio, porque entiendo que en el Evangelio sigo manteniendo, ¿no?, la lámpara con ese aceite que yo había experimentado en esa oportunidad. Encuentro un refugio en el Evangelio, encuentro gente que había tenido experiencias similares a la mía, y ahí comenzamos una carrera interna, ¿no? Una carrera dentro del cristianismo. Entiendo que lo que me ha ocurrido es que he tenido un encuentro, un volver en sí, y que
ha sido de alguna manera el creador, Sí. que es el Dios del cristianismo. ¿Cómo qué edad tenía usted cuando tuvo este encuentro? 22 años. 22 años. Sí, 22 años. Ok. Y más, ¿cómo es que inicia Alberto Villanueva desde un creyente, un bebé, haciendo pininos en la fe, hasta llegar a lo que es hoy, bueno, con el ministerio apostólico? Bien, bueno. O más bien, ¿cómo inicia su llamado apostólico? En realidad yo siempre digo de que en esto no hay una especie de esquema o una fórmula o un camino delimitado, sino que uno va creciendo, y creo que el crecimiento viene de la mano de la experiencia. La experiencia, claro, y la madurez es la que nos lleva al crecimiento. No hay tiempo para el crecimiento. La madurez no consiste en tiempo ni en una especie de escolarización, sino que es una experiencia con el Creador. Esa experiencia la fui adquiriendo trabajando en mí, trabajando en todo lo que de alguna forma iba entendiendo y visualizando de mi propia vida, en el sentido de superarme, ¿no? En el sentido de ayudarme a poder subsanar, ordenar, alinear muchas cosas en mi vida que estaban fuera o estaban salidas de los parámetros normales. Eso tiene que haber sido una parte crucial para luego darme cuenta de que estaba creciendo o que estaba viendo resultados. De forma natural uno va compartiendo con las personas. De manera natural me encontré rodeado de gente que pedía un consejo, gente que necesitaba ayuda, y tuve una carga muy grande desde siempre, ¿no? Una carga que me sigue acompañando, de querer sacar adelante a otras vidas que estaban atravesando o que pasaron por situaciones complicadas de la vida. Enseñándoles lo primero, que las circunstancias eran el trampolín para poder crecer, o que es el escenario que el Creador usa para que alguien crezca. Y ahí, primeramente, me involucré en el trabajo pastoral durante algunos años, o muchos años, y luego la gente va creciendo, va madurando, y se produce casi de manera natural también, como cuando nos crece un hijo, que me encontré en la labor apostólica, porque crecieron las personas que de alguna manera yo estaba guiando por la vida, y me fui encontrando con que yo estaba de alguna manera en una labor apostólica. Ya ocupaban más carne, ¿no? Claro, ya la leche no era suficiente. Ya era más grande la demanda. Claro. Creció la demanda a nivel internacional, a nivel mundial. Y luego me fui decantando, entendiendo específicamente mi llamado, tratando de optimizar también el tiempo. Me fui decantando por la parte magisterial, ¿no? Me fui decantando por la parte magisterial, sin abandonar el pastorado, ni el apostolado. Pero tengo que reconocer que la parte fundamental, podríamos decirlo así, a los seres humanos tiene que ver en mí con la parte de la enseñanza. El hecho de poder confeccionar, de darle forma a todo ese puzzle, ¿no?, de conocimiento que tenemos los seres humanos, tratar de aportar un granito de arena para que gente pueda encontrarse de alguna forma con el camino. Yo ahorita mencionó algo que me pareció muy interesante, que es muy cierto. Claro que la experiencia es la que nos va formando como seres humanos, pero la experiencia necesariamente la tenemos que adquirir tratando con personas, buscando libros, buscando fuentes, sí. Y todo eso nos va formando en la persona que llegamos a ser en algún punto. Y pues yo quisiera saber, en este caso, ¿cuál cree usted o qué recuerda que hayan sido o son hasta ahora? Puede ser que sigan siendo sus fuentes de formación. Bien. Personas clave, libros clave, no sé. ¿Qué lo ha formado usted? Bueno, una biblioteca clave en el crecimiento del ser humano tiene que ver con las experiencias que tenemos los hombres con Dios. Eso es fundamental en la vida del hombre, de que nosotros podamos tener un archivo, ¿sí?, discernir claramente todas esas experiencias. Luego hubieron hombres que me han ayudado mucho en las diferentes etapas. Por ejemplo, un hombre que verdaderamente marcó mi vida con su revelación
fue el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Yo aprendí muchísimo de él. Si bien nunca de forma personal, ahí vemos nosotros el poder del conocimiento, porque nunca fue de forma presencial, sino que siempre fue a través de todos los archivos, libros, videos, audios que iban llegando a mis manos y que yo iba reclutando en el tiempo. Me identifiqué muy rápido con ese hombre, hace muchos años, por allá aproximadamente por el 2001, 2002, me identifiqué rápidamente con él. Sentí que lo que el hombre estaba visualizando, ¿no? Un adelantado en su tiempo, que lo que él estaba visualizando era fundamental, era vital para mi desarrollo personal. Luego, por supuesto, que me serviría como una herramienta para poder entender de alguna manera todo el puzzle y comenzar a trabajar en la vida ayudando a otros. Pero en primera instancia fue clave ese conocimiento para mí, en una etapa clave de mi desarrollo. Pero luego en el avance, luego en el andar de la vida, luego podría decir que fui perdiendo miedos, inseguridades, ¿no? De cosas que muchas veces dentro de la religión nos abruman o sencillamente nos limitan. El hecho de poder acceder a otras dimensiones del conocimiento, ¿sí? Yo soy de los que creo profundamente de que la Biblia, todo lo que está en la Biblia es verdad. Pero sabemos nosotros, si usamos el sentido común, de que no toda la verdad puede estar en la Biblia. Es importante que se entienda eso, ¿no? Nosotros creo profundamente en una generación de gente inteligente, sabia, que sabe utilizar el sentido común, el discernimiento, para poder entender verdades que son sencillas, básicas. No hace falta que demos una cátedra fundacional de las propias escrituras para poder entender cómo las escrituras que tenemos llegaron a nuestras manos, que fueron determinadas por hombres, fueron decididas por hombres, ¿no? Entonces, entendemos nosotros entiendo de que había que perderle el temor a todo eso para poder entender cosas que no, de alguna manera, nunca terminan de cerrar. Sabemos nosotros que dentro del mundo cristiano hay una parte fundamentalista, una parte que sencillamente decidió creer, ¿sí?, al margen de no entender. Pero hay una parte que quiere entender verdaderamente. Y Dios es un Dios lógico. Sí. Hay gente que cree que Dios no usa la lógica ni la razón, pero Dios es lógico. Es absolutamente lógico, es comprensible. Entonces, de esa manera nuestra fe tiene otro fundamento. Cuando yo entiendo verdaderamente con las herramientas y los argumentos lo que de alguna forma estoy profesando. Entonces eso nos llevó a andar por muchos ámbitos, volviéndome prácticamente un investigador, ¿no?, de muchísimas cosas. Mucho, un buscador exhaustivo de muchísimas cosas, muchísimo escrito, podríamos decir antiguo, tanto oriental como del lejano, como del medio o cercano oriente, porque de alguna forma en aquellas partes del mundo es donde vemos nosotros que está toda la parte antigua de la humanidad. De este lado tenemos otra forma de documentación. No tenemos la misma base de datos que tenemos de aquel lado del planeta. Y vemos nosotros que muchas cosas, o la gran mayoría, yo me atrevería a decir, que confluyen, que tienen una misma raíz, que no hay muchísimas sendas, que el Creador se ha encargado de desarrollar un plan muy perfecto para toda la humanidad. Teniendo en cuenta que el Evangelio representa una especie de porcentaje muy bajo con respecto a la población mundial. O sea, sería que estamos hablando primeramente de un Dios muy contemporáneo, cuando Dios es Dios de la creación, de la fundación de nuestro planeta y nuestra civilización. Y estaríamos hablando de un Dios muy limitado también a nivel geográfico, ¿no? Porque sabemos nosotros que el Evangelio es conocido prácticamente solo en Occidente. Entonces, creo que hay muchísimas cosas ahí. Las fuentes claro, son claves,
pero también es muy clave el hecho de perder los miedos, perder la seguridad de lo que verdaderamente creo. Hay más miedo a la confusión que pasión por entender la verdad. Eso es muy importante que de alguna manera la gente tiene que saberlo, porque para poder entender determinadas cosas está proyectado dentro del plan de Dios de que hay riesgos por los que de alguna forma hay que cruzar. No nos podemos confundir, no hay forma de confundirse, teniendo en cuenta de que la verdad, el argumento externo, escritural que podamos encontrar, arqueológico que podamos encontrar, ¿no? En el planeta, tenemos que tener en cuenta de que la verdad está encriptada en nosotros, como dice Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. La verdad está encriptada en la vida del ser humano, de todos los seres humanos, los orientales, e incluso los países del mundo donde menos conocimiento bíblico hay. Pero hay una verdad encriptada que ellos se han ocupado de sacar. Entonces nosotros tenemos que de alguna forma recuperar la esencia de ese conocimiento que está en el interior del hombre, que es el que de alguna manera en todos los casos nos va a llevar a Dios, ¿no? Sí. Es importante entenderlo eso. Luego, que no se asemejen las formas, las doctrinas, que no se asemejen los atuendos, los ropajes, los rituales, que no se asemejen culturalmente, eso es otra cosa. Pero la esencia de la verdad está encriptada en el ser humano, como dice la Escritura y como lo reconoce el propio apóstol Pablo. Eso quiere decir que no se puede monopolizar la verdad. La verdad no está en manos de una religión, no está en manos de una confesión de fe exclusivamente, y tampoco la verdad está exclusivamente solamente en un libro. Es importante que entendamos eso, porque de ahí va a venir el descubrimiento, ¿no? De ahí va a venir el descubrimiento de una verdadera vida en plenitud. Sí. Una verdadera vida en plenitud en Cristo Jesús, en Dios. Y se me hace muy completa su respuesta, porque de hecho trató los 3 temas que vamos a estar viendo esta noche, que es el apostolado actual. Vamos a estar viendo fuentes extrabíblicas, como mencionó los escritos del Lejano Oriente. También vamos a estar viendo por qué al día de hoy es necesario que comprendamos qué es el conocimiento previo, ¿no? O sea, lo que usted menciona, que la verdad está encriptada dentro de nosotros. Y vamos a estar viendo esos temas un poquito más a profundidad, pero quisiera que empezáramos por el principio, el tema del apostolado. ¿Okay? Mucha gente actualmente en el mundo evangélico piensa que ya hay algunos ministerios que dejaron de ser vigentes a partir de que se cerró, por así decirlo, la Biblia como la conocemos hasta ahora. Se hace el canon y ya pareciera que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas. Pero, ¿cómo podemos justificar o entender la importancia de estos 2 ministerios, sobre todo el apostólico, en el contexto de la iglesia actual? Sí, yo pienso que la gente le cuesta entender esos ministerios, porque es importante la perspectiva, la forma en la que ellos miran a esos ministerios escrituralmente hablando. Entonces, cuando yo le doy cierta relevancia a las cosas, cuando yo le doy cierta sobrenaturalidad a las cosas, cuando yo le doy a las cosas una dimensión que en realidad no tienen, como por ejemplo la jerárquica, entonces yo comienzo a ver esto como imposible. Pero cuando nosotros miramos la Escritura, apóstol significa enviado. Y yo soy de los que creo que tenemos muchos enviados que a lo mejor ni siquiera están dentro de las filas religiosas. También creo que muchos de los que están dentro de las filas religiosas y se sienten enviados, es probable que todavía nadie los haya enviado a nada. Entonces vemos de que es absolutamente necesario la labor apostólica, la labor de un enviado. Pero claro, hay una serie de señales con respecto a todo eso, ¿no? Hay una serie de señales que de alguna forma tienen que ver
con la Comisión Suprema. Yo sé que hay mucha gente que habla de las señales inequívocas de carácter escritural y demás, como por ejemplo haber visto al Señor. Sí. Claro, haber visto al Señor, tenemos que definir qué es el Señor. El Señor es Jesús, ¿sí? Y el Señor es Cristo. Un nombre que es sobre todo nombre. Nombre en la Biblia es propósito. O sea, alguien que ha visto el propósito, alguien que tiene una claridad de propósito, alguien que sabe para qué vino a la tierra. No es ni más ni menos que un enviado. Uh-huh. Pero claro, no es una cuestión ni jerárquica, ni una cuestión que nosotros podamos decir, e incluso sobrenatural. Es una cuestión absolutamente natural del hombre, que el hombre estaba dentro del plan de Dios que fuera natural, que el hombre descubra cuál es su propósito, que lo ponga como prioridad y lo marche, o lo ponga en funcionalidad dentro de la tierra, en medio de su generación. Entonces son fundamentales esos hombres, son fundamentales esas vidas, porque al margen, cuando digo hombre estoy hablando de género humano, son fundamentales porque Pablo reconoce que manejan el diseño, ¿no? Y estamos hablando del diseño de la vida, el diseño del proyecto de Dios. Son fundamentales porque tienen una cosmovisión diferente, son fundamentales porque han sido tratados de una manera, pero no, vuelvo a repetir, pero no porque sean especiales en algún sentido, sino que hubo una disposición del corazón y de la vida. Nada más que eso. Ha habido una disposición del corazón y de la vida, pero en ningún caso eso nos hace especiales, eso no nos hace diferentes en ningún caso, sino que nos hace gente sencillamente comprometida con el propósito eterno, el propósito fundacional, que es el propósito de Dios. O sea, nos acoplamos al propósito de Dios y del propósito de Dios lo terminamos haciendo nuestro propósito. Okay. Pero son fundamentales para poder traer la luz y la claridad que hay que traer, ¿no? No es una jerarquía religiosa en ningún caso, no tiene que ver con la funcionabilidad plena dentro de una religión específica como la evangélica. El apostolado es mucho más que eso. Sí, sobre todo en una era o en un momento donde se han prostituido todos los conceptos y todos los principios, y donde es tan fácil adquirir una titulación, anteponerle a mi nombre en una red social una especie de título, ¿no? Todo eso es muy sencillo. El tema acá es de que los seres humanos podamos recuperar de alguna forma ese llamado. Yo, si tuviese que decir cuáles son las señales indubitables de un llamado, de alguien llamado a esto, en ese nivel apostólico, yo diría que tiene que ver con, primeramente, por supuesto, con el llamado supremo, que es amar, por encima de todas las cosas. Pero luego hay una serie de señales muy marcadas. Y creo yo profundamente que la primera tiene que ver con la primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría. Algo que creo sinceramente que escasea en medio de nuestro tiempo. Estamos llenos de títulos, pero carentes de sabiduría, carentes de inteligencia, ¿no? Y de conocimiento. El conocimiento que hay hoy, o que vemos nosotros en el escenario religioso, es un conocimiento natural. Es un conocimiento teológico, una ciencia tratando de interpretar a Dios. Pero esto se trata de una cuestión mucho más profunda. Esto tiene que ver con un conocimiento que está en lo profundo, ¿sí?, del ser humano. Un conocimiento que de no superar yo, de no erradicar de mi vida, de no superponerme a las heridas de la vida, de no superponerme a las circunstancias de la vida, de no poder tener una visión clara de cómo funciona la vida, de en qué consiste la vida, nunca podremos sacar ese potencial que está en nuestro interior. Creo que la religión ha ocupado un lugar donde inconscientemente ha generado una especie de ambiente paralelo, ¿no? Para que muchísima gente no termine descubriendo. Por eso creo que incluso dentro de las filas de la propia religión se tiene que experimentar una especie de reconversión, se tiene que experimentar una especie de transformación. Gente que reconoce que la religión no nos ha llevado lejos, que no nos ha permitido experimentar
lo que había que experimentar, vivir lo que había que vivir, y que de alguna forma usan el sentido común, operan en la conciencia, muy importante la operatividad de la conciencia, y no salen huyendo, no los siguen de alguna manera las incertidumbres y los miedos, no rechazan eso ni salen a defenestrar sus orígenes, sino que sencillamente comienzan a ahondar verdaderamente en todo eso. Yo provengo de todo ello, o sea, yo soy parte de todo esto y estoy feliz de ser parte de lo mismo, pero por supuesto que yo sé que hay más. Yo sé que hay mucho más en Dios de lo que hoy mismo, la religión hoy mismo nos está pudiendo ofrecer. Y eso es lo que creo que de alguna forma la fe tiene que recuperar. Porque la fe tiene que responder, la fe tiene que aclarar, tiene que sacar de ese estado de incertidumbre y de incógnito, ¿no?, a los seres humanos. Hay muchas respuestas que el ser humano no las tiene y que la iglesia debería ser respuesta para la humanidad. Sí. Y que hoy por hoy, con el conocimiento que hay, es que no nos está alcanzando ni para obtener las respuestas a nivel personal, mucho menos darle respuestas a terceros, darle respuestas a los gobiernos, darle respuestas a la economía, darle respuestas a la geopolítica, darle respuesta a la ciencia. Estamos muy lejos de lo que fue esto, verdaderamente el mensaje en la antigüedad. Vemos nosotros que en la antigüedad los ilustres, prominentes, incluso que quedaron plasmados en la historia, y que de alguna forma dirigieron los designios de la humanidad, son parte de todo este proyecto de Dios, pero hoy no pasa eso. Hoy estamos lejos realmente de eso. Y si el Creador está haciendo algo en la humanidad, que creo profundamente que lo está haciendo, vemos que está bastante lejos de las filas de la fe. ¿Sí? Porque se ha perdido de alguna manera la esencia, se ha perdido esa sabiduría ancestral que es la que nos hace diferentes. Ahorita mencionó que una persona llamada al apostolado tiene que ser una persona que aprendió a amar o que entiende la esencia del amor. Fundamental. Tiene que ser una persona sabia, con conocimiento, una persona que sepa manejar la conciencia. ¿Hay alguna otra característica que podamos decir que es vital en un apóstol? Bueno, pienso que esas son las fundamentales. Luego, cada uno de esos hombres tenemos una singularidad. Cada hombre tiene una originalidad, tiene un perfil, un carácter, tiene una serie de dones, talentos y habilidades, ¿no?, que lo hacen único, verdaderamente. Hoy el liderazgo religioso que vemos es serial, ¿sí? Es serial, son todos iguales. Sí. Como una máquina, ¿no? Claro, es como lo que vemos nosotros. Un organismo vivo no puede entregar de manera serial los resultados. Una matriz viva no entrega de manera serial. Entonces lo vemos en la naturaleza. Claro, la naturaleza, sabemos nosotros que no hay un copo de nieve igual al otro. No hay una flor igual a la otra. Cada una de ellas tiene su huella digital, así como nosotros los seres humanos a nivel externo. Claro. Esa singularidad se debería plasmar en el desempeño, en el desarrollo de mis convicciones de fe. Pero sin embargo, hoy por hoy somos todos iguales. Sin embargo, prácticamente hablamos exactamente lo mismo, tenemos nuestras internas religiosas, pero todos hablamos lo mismo. Y nadie se atreve a ir más allá, porque ir más allá significaría enfrentar los miedos, las inseguridades. Sin embargo, todo el mundo convive con un montón de preguntas, con un montón de signos de interrogación dentro de su fe. Por eso creo profundamente, como líder también de esto y hace muchos años de trayectoria, creo que tiene que haber un paso de sinceridad en el liderazgo. El liderazgo se tiene que sincerar con ellos mismos, ¿no? Y poder decir, no puedo seguir certificando o hablando de algo o ofreciendo algo como absoluto cuando yo mismo no tengo la respuesta, cuando yo mismo estoy lleno de incertidumbres, cuando yo mismo... Tratar de ser como más transparentes, más humildes, sí, ¿no? Pienso que la humildad es fundamental. Otro tema que me gustaría que tratáramos, ya que vimos el apostolado,
es pues otra cosa que causa bastante polémica y pienso que necesitamos algo de formación en ello, o tratar de perderle el miedo, que son las fuentes extrabíblicas. O sea, ¿cómo podemos perderle el miedo a salir? O sea, pienso que a veces nos encajonamos demasiado en los 66 libros del canon judío evangélico, pero yo soy de los que cree que podemos, que hay verdad fuera de la palabra de Dios, pero ¿cómo podemos, cuál es la importancia de esto, de estas fuentes? Bien, lo primero que necesitaríamos entender es por qué no puedo desacreditar otras fuentes. Okay. Y para entender por qué no debo desacreditar otras fuentes, tengo que entender, ¿sí?, la confección del documento sagrado que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo entiendo la confección del canon, entiendo entonces que no tengo razón para desacreditar nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque el canon que nosotros manejamos es más sencillo de lo que la gente cree que es. La gente lo que ha hecho con el canon es que lo ha endiosado y llega al fanatismo y a la idolatría del canon. Pero en realidad el canon, sabemos nosotros que ha sido constituido por hombres. No fue constituido ni por Dios, ni fue constituido por ángeles. Fue constituido por un grupo de hombres, ¿sí? Por un grupo de hombres hace unos siglos en el pasado, donde tomaron la decisión, luego de una observación, de que ellos era homogéneo uno con el otro, de que eran consecutivos, de que no se contradecían, de que la revelación era progresiva y de que todas las virtudes extraordinarias que nosotros sabemos que tienen esos libros. Entonces los compaginaron. Pero sí, lo que yo tengo que reconocer de ahí es que ellos ellos tenían autoridad para hacer lo que hicieron, como la podría tener una gente hoy día también, porque no podemos nosotros endiosar a los seres humanos que hicieron lo que hicieron. Eran servidores, ¿sí? Fueron hombres que Dios los utilizó como un instrumento. Compaginaron lo que nosotros conocemos. Luego de varios movimientos se terminó poniendo de acuerdo que era 66, pero nosotros sabemos que en Occidente predomina una Biblia de 66 libros. Pero lo que quiero explicar es que cuando nosotros entendemos el origen de la misma y nosotros revisamos la misma está constituida o está desarrollada, ¿sí?, podríamos decir, en la historia de nuestra civilización de manera reciente. Porque hay documentos que luego han sido descubiertos, que luego llegaron a las manos de arqueólogos e incluso de eruditos, que de alguna forma fueron la base de los documentos que están en la Biblia. Por ejemplo, tenemos documentos que relatan el diluvio y los orígenes de la humanidad, incluso 1000 años más antiguos que los que nosotros tenemos documentados en el Génesis. Entonces, cuando uno tiene un Génesis y que de repente encuentra una fuente mucho más antigua, entonces uno se da cuenta de que, claro, es verdad, y no estamos hablando de que no sea cierto, pero no es el único documento que existe al respecto, ¿sí? Entonces, tenemos esos 66 libros en las cuevas de Qumran. Se encontraron cerca de 700 y pico de rollos más, por allá por el año 48. O sea, hay muchísima documentación al respecto. Estoy hablando solo la de carácter, ¿sí? Solo la de carácter, podríamos decir, judío, semítico. Sí. Estoy hablando de eso, que es infinidad. Y no está compilada en la Biblia porque los que la compilaron tenían la autoridad para compilarla como la tendría cualquier hombre de Dios, pero no tenían la autoridad para decir que Dios dejaba de hablar. Eso no tiene la autoridad ningún ser humano para decir eso. Y ellos dijeron de que hasta ahí era la revelación, de que hasta ahí era la inspiración. Eso, yo tengo que usar el sentido común. ¿Qué hombre tiene la autoridad para cerrarle la boca a Dios? O sea, eso no lo puede hacer nadie. Pero como la gente prefiere creer de manera fundamentalista, e incluso casi rozando el fanatismo, sin abrirse a la posibilidad de pensar solamente en esto, que solo hay que pensar con sentido común. Entonces,
Por un lado tenemos eso. Y tenemos de ahí un límite importante, ¿no? Tenemos un límite grande. Pero luego yo pienso, como nuestra Biblia, podríamos decir que es muy joven nuestra Biblia. Nuestra Biblia es un documento extraordinario, pero es relativamente joven respecto a la naturaleza humana. Ajá. Entonces es un libro de Oriente Próximo, ¿sí? Y netamente occidental. Pero luego la pregunta es, ¿cómo Dios entonces trabaja o llevó adelante su proyecto con el lejano Oriente? Con esas culturas, con eso donde está la mayor parte de la población mundial. O sea, Dios los olvidó, los desechó, los condenó. ¿O Dios está esperando que esa gente adquiera la Biblia? No, la Biblia, la propia Biblia dice, el propio apóstol Pablo dice, de que la verdad está escrita en nuestros corazones. Y la verdad, tenemos que reconocer que cuando nosotros la tenemos documentada, para ellos la verdad de la que Pablo menciona era la Torá, cuando él habla de la documentación. Él decía que una parte la tenía escrita, otra estaba en el corazón. Él se refería a la Torá, pero la Torá tenía básicamente 10 mandamientos y 600 y pico de preceptos. Entonces, entendemos nosotros, y los preceptos eran la interpretación de los mandamientos, ¿sí? Era el desglose, ¿sí? La descomposición matemática de los mandamientos. Y dentro de eso habían muchas invenciones humanas. Es que lo dijo el propio Jesús. El propio Jesús dijo que muchos de esos preceptos estaban equivocados. Se lo dijo a los hombres de la época, porque le dijo, ustedes con vuestra tradición han invalidado el mandamiento. Claro, porque ellos habían enseñado, por ejemplo, cuando enseñaban Escorbán, que significa con lo único que puedo ayudarte es con mi ofrenda a Jehová. Ellos habían desautorizado para honrar a los padres, y la honra a los padres era un mandamiento. Claro. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia tiene una composición altamente compleja, ¿no? Porque incluso la propia Biblia está compuesta, menciona en su composición 25 libros que no están dentro de la misma Biblia. O sea, tomaron conceptos de los libros y están en la Biblia, pero no están los libros, ¿sí? Matriz con las que se compuso. Pero todo esto... No los incluyeron al canon. Pues. Claro, no los adjuntaron. Pero la Biblia los menciona. Pero la Biblia los menciona. Sí. Entonces, algo muy importante que nos va a ayudar es a mirar las cosas con sentido común, es mirar las cosas con inteligencia, ¿no? Es mirar las cosas con detenimiento y no a la ligera, porque estamos hablando de una cosa de alta complejidad. Ahora, cuando nosotros entendemos de que en la Biblia, todo lo que está en la Biblia, no me cabe duda que es verdad. Son todos principios, mucha sabiduría, hay muchos misterios, es realmente extraordinaria. Pero no toda la verdad está ahí. Y yo pienso de que mucha verdad está escondida en el planeta. La propia Biblia dice un misterio. 3 son los que dan testimonio del Padre en la tierra. O sea, 3 son los que atestiguan o hablan de Él en el planeta. Número 1, el Espíritu, el inspirador y el revelador de la Escritura. ¿Sí? O el inspirador y el revelador de lo que está encriptado en nuestros corazones, en conocimiento. Pero luego dice el agua y la sangre. El agua es la vida del planeta y la sangre es la vida biológica del ser humano. O sea, hay verdad encriptada en toda la creación. Por eso es que el propio Pablo, cuando habla de poder nosotros vernos reflejados en toda la creación, no en una parte solamente. Claro, lo que pasa es que yo me tengo que preguntar, ¿por qué yo solamente lo veo a Dios en la Biblia y no lo logro ver ni en la biología, no lo logro ver en la naturaleza humana? ¿Por qué no lo logro ver más allá de las fronteras de mi confesión de fe? Porque en realidad es probable que yo no esté viendo a Dios. Es probable que yo esté centralizado en un dogma, que esté centralizado en una doctrina. En nuestra propia religión reconozco yo
como parte de la misma y llevando tantos años en esto, reconozco que hemos hecho más énfasis en la doctrina que en el mandamiento. O sea, somos adoctrinadores, Sí. ¿no? Y no hemos hecho énfasis en el mandamiento. Como que nos vamos por las ramas, ¿no? Claro, o sea, en nombre de la doctrina pisoteo el mandamiento. Ajá. El mandamiento es amar, pero si no estás de acuerdo con la doctrina, te desecho, te descarto. Que era lo que tanto amonestaba Jesús a los fariseos, Totalmente. ¿no? Por eso él cuando viene a la tierra, él lo que quiere hacer respetuosamente, porque él no estaba en contra de nadie, sino que como no lo estamos en este tiempo nosotros tampoco, lo que pasa es que puede sonar a eso. Él no estaba en contra de nadie. Lo que él quería era que los que estaban en ese movimiento religioso de la época despertaran a una dimensión de revelación. Pero ellos lo terminaron viendo como un enemigo. Y esa es una de las primeras evidencias de que estoy, de alguna manera, en un camino paralelo. Que cuando escucho algo que no se ajusta a mi confesión de fe, lo veo como un enemigo. Cuando en realidad no debería ser así. Ajá. Sí, en verdad no debería pasarnos, no deberíamos ver a nadie como un enemigo, porque yo a lo largo de los años he escuchado tantas cosas, pero Dios me libre de ver como un enemigo a alguien. Al contrario, uno desde el amor lo ve con una comprensión y con una humildad, porque cuando yo escucho algo diferente no se me pasa por la cabeza juzgar lo que escucho. A mí lo que se me pasa por la cabeza es escudriñar lo que estoy escuchando, es tratar de entender, porque detrás de eso tiene que haber una verdad. En lugar de bloquearse, pues. Claro, totalmente. De hecho, bloquearnos es sencillamente, incluso no tenemos que ir a terminología espiritual para entender que alguien que se bloquea a una versión diferente de la que yo tengo, sencillamente hay una insanía de carácter mental, ¿no? Ajá. Hay una falta de neuroplasticidad, hay una falta de flexibilidad, una falta de capacidad para poder interpretar, ¿sí?, una teoría, un principio o un concepto diferente a la forma en la que yo lo veo. O sea, escuchamos algo un poquito diferente y ya creemos que es completamente incompatible a lo que nosotros totalmente, creemos. Y nos cerramos. Pero muchas veces no es así. Simplemente es saber cómo, dónde se interlazan. Y si así lo fuera, deberíamos experimentar y vivir en una atmósfera de amor, de respeto y de reconocimiento y de humildad, si así lo fuera. Sí. Entonces, yo no creo ser el dueño de la verdad en ningún caso. No estamos acá para convencer a nadie. O sea, lo que estoy acá es yo exponiendo mi verdad, o sea, mi experiencia con Dios. Sí. Ay, ahorita trató algo bien, a mí me parece fascinante el hecho de que tengamos una presencia. La palabra dice que tenemos una presencia depositada por Dios en nuestros corazones. Y esto desafía o contradice rotundamente este concepto filosófico famoso de la tabula rasa, ¿no? Que nacemos como si fuéramos una hoja en blanco, como si fuéramos una tabla lisa. Hay filósofos o corrientes filosóficas que creen que el ser humano viene como si fuera una computadora sin cero información, pero sabemos que desde un grado espiritual, o sea, desde la eternidad, Dios plantó un conocimiento previo a nuestro nacimiento. ¿Qué es ese conocimiento previo? ¿Cómo podemos acceder a él? Ese conocimiento previo que menciona Pedro tiene que ver con todas las respuestas perennes de la humanidad. Tiene que ver con lo que le preguntó Dios a Job, ¿sí? En el capítulo 38, por el verso 4 en adelante hasta el verso 21. Le hace una batería de preguntas. Tiene que ver con todas las preguntas, ¿sí?, que de alguna manera le dan el sentido a nuestra existencia, le dan el sentido a nuestra visitación o a nuestra encarnación en la tierra. Porque claro, son cosas que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Por qué aparezco yo en la tierra? ¿Por qué vengo a la tierra? Preguntas que todos tenemos. Claro, necesito saber por qué vengo. Y no solo por qué vengo, sino que cuando uso el sentido común y yo veo en la dimensión de creación en la que nos encontramos, me refiero a todo lo que está más allá de nuestro cielo, nos damos cuenta de que nosotros somos microscópicos e indefensos respecto a la creación. Sí. Entonces,
por no decir que somos un microorganismo. Entonces uno dice en esa dimensión, ¿por qué vine como vine? Y necesito respuestas al respecto. Claro, nada es casual. No creo que cuando Dios hace las cosas las hace perfectas, pero nosotros no somos una obra perfecta. Nosotros somos una obra perfecta con una fecha de caducidad. La fecha de caducidad es la que hace que nosotros seamos una obra imperfecta. O sea, somos perfectos en nuestro funcionamiento, pero tenemos una fecha de caducidad. 70 y 80 años, dice la Biblia. Entonces, a nosotros nos mandaron a la tierra y no nos mandaron desprovistos de ese conocimiento, porque nos mandaron a la tierra a experimentar un proceso de restauración. Y la única herramienta que nos entregaron está escondida y cifrada en lo profundo del espíritu, lo que la Biblia describe como el lugar santísimo. O sea, nos mandaron a experimentar el proceso de restauración para volver a donde pertenecemos, pero no nos mandaron desprovistos. Nos mandaron con dos cosas fundamentales que en el contexto de la Biblia reconocemos que está en el ser humano desde que viene a la tierra. Número 1, la capacidad de amar. Y número 2, el conocimiento previo. Ese conocimiento previo es la sabiduría. Pero claro, eso tiene que ver con la madurez. Eso se va manifestando, va saliendo a través de varias cosas. Por ejemplo, 1, creo profundamente en la capacidad de observación. Nosotros tenemos que volvernos observadores. Todos los seres humanos que tuvieron capacidad de observación, nadie puede observarlo todo, porque esto es demasiado complejo, pero los que tuvieron una capacidad de observación en su ámbito, en su dimensión, en su era, fueron hombres prominentes. Galileo Galilei. Todos. Newton. Todos. Todos los que tuvieron capacidad de observar, de detenerse a observar, sobresalieron del resto. Todos. O sea, no hay forma de que alguien no sea un observador, y podemos volvernos observador de algunas áreas de la complejidad, porque esto es toda una complejidad demasiado grande. Y vemos observadores de dimensiones de la ciencia, pero luego vemos a observadores de la vida, luego vemos a observadores del desarrollo humano, ¿no? Vemos observadores, no sé, si nosotros miramos a un observador contemporáneo, Cristóbal Colón fue un observador contemporáneo. Hace muy poquitos días descubrieron o recabaron genéticamente la información de que Colón es judío, ¿sí? Entonces, claro, eso echa por tierra un montón de cosas, incluso hay que reescribir un montón de cosas al respecto de Colón, y eso certifica algo que preveíamos, de que Colón era un observador, ¿sí? De que Colón era alguien que tenía una capacidad de observación, de que en un momento oportuno, a través de su capacidad de observación, reclutó a todos los prisioneros judíos sefardíes de las cárceles, presentó un proyecto para ir más allá de lo que se conocía como las puertas de Hércules, pero él no iba a la deriva en un experimento, él sabía dónde iba, porque él era un observador de su ámbito, porque América no la descubrió Colón. América la colonizó Colón, pero América había sido descubierta por otras culturas, incluso 1000 años antes del propio Colón. Entonces él era un observador minucioso y detallista del ambiente en el que le tocó vivir, y se volvió un prominente y una bendición para su generación. Entonces, pero claro, tengo que volverme un buen observador de todo lo que me rodea. Por eso la propia Biblia dice de que la verdad está en 3 grandes núcleos, ¿sí? En la biología humana, la sangre; en la naturaleza de la tierra, el agua; y en la verdad escritural. Pero cuando habla de la verdad del espíritu, la que yo llamo, o la que denominamos la escritural, la que él inspiró y la que luego él revela, yo sigo creyendo de que no puede estar solamente en esos 66 libros. Es importante que entendamos eso. Hay documentación que no es sagrada para nosotros en el cristianismo, pero que es sagrada en otros movimientos. Y cuando uno ve la antigüedad, y cuando uno ve
los niveles de sabiduría que hay ahí son realmente asombrosos. Y una de las cosas que en todas concuerda un hilo conductor, como si de una frecuencia o de una sintonía se tratara, es el amor. Entonces eso me lleva a mí, como una persona observadora, a no poder descartarlo. No poder descartarlo en ningún caso, porque Dios es amor. Y hay una sola cosa que el adversario no puede fingir. Hay una sola cosa que no se puede simular, que es el amor. Es importante que entendamos eso. Entonces, ahí es donde viene la seguridad, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando uno está caminando sobre una plataforma de amor, no hay forma de temer a nada. No hay forma de investigar, no hay forma de descubrir. No tiene miedo uno de abrir una puerta dimensional a un nivel de revelación, porque uno está caminando en una dimensión de amor que lo que está tratando de hacer es sencillamente traer luz a los seres humanos. Ajá. Ahorita que mencionó que hay gente que observa diferentes cosas, estaba pensando que como hay personas que observan, por ejemplo, lo que fue Galileo y Newton, físicos que todos sabemos, ¿no? Una eminencia en su área. Pero lo curioso es que ellos observaron cosas que nosotros también tenemos actualmente y que todos los seres humanos hemos tenido toda la vida. Simplemente ellos aprendieron a observarlo. O sea, Galileo checaba el movimiento de los astros y hizo una serie de descubrimientos impresionantes, como por ejemplo que la Tierra es redonda, creíamos que la Tierra era plana. Simplemente viendo el movimiento de los astros, que nosotros saliendo del patio en la noche podemos verlos también. A Newton le cayó una manzana. A nosotros nos cae una manzana y maldecimos el árbol. Sí, claro. Pero él se pone a escribir una serie de leyes que hasta ahorita se siguen enseñando en las escuelas simplemente por la capacidad de observar. Sí. Entonces, el hecho de que cada persona tenga una manera de observar o de analizar ciertas áreas, yo pienso que tiene mucho que ver, necesariamente tiene que estar conectado con el propósito de la persona. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es como que hacemos un clic de lo que se nos había implantado desde antes de que nazcamos, de que naciéramos. Llegamos al mundo y descubrimos esa ciencia, esa disciplina, ese estudio, como le queramos llamar, y todo empieza a hacer clic en nuestro ser porque venimos de algo. Y yo pienso que eso es lo que nos diferencia tanto de filosofías como el nihilismo, que dice que no venimos de nada y que vamos a la nada y que nada es nada y que la vida no tiene sentido, etc. Y nosotros creemos todo lo contrario. Absolutamente. Tenemos un propósito, fuimos marcados para hacer algo y venimos de algo, no venimos de la nada. Es absolutamente evidente de que nosotros tenemos un propósito colectivo. O sea, Dios tiene un propósito con el planeta, con la humanidad, ajá, que se puede decir con pocas palabras, ¿no? Si lo tengo que decir una palabra es reaprender a amar. Pero si hay que explicarlo un poquito, a modo de introducción, tiene que ver con la restauración del ser para volver a ocupar la posición que ocupábamos. ¿Qué posición ocupábamos? No podemos ser en la restauración. Restauración, que es lo que dice la Escritura, que Él vino a restaurar todas las cosas. Ahí estamos nosotros. No se puede, cuando uno restaura algo, no le cambia la naturaleza lo que restaura, no le cambia el sentido ni el propósito. Ajá. Entonces, cuando el propio Jesús... Y para restaurar algo tiene que haber existido tiene antes, que haber tenido funcionalidad. No es como que lo estamos inventando, estamos restaurando. Totalmente, tiene que haber tenido su naturaleza, tiene que haber tenido su propósito. Ajá. Entonces, cuando le preguntaron a Jesús, hablando del matrimonio y hablando de las descendencias, Él aclaró algo que la mayoría en el mundo religioso no lo ha visto. Pero cuando uno se vuelve un observador, lo ve con claridad y está ahí. Le preguntaron a él que esa mujer que había tenido hijos con el hermano menor de un fallecido, ¿de quién sería mujer en la resurrección? Ajá. Y él dijo, en la resurrección no va a haber casamiento porque son iguales a los ángeles. Entonces, si acá hay que restaurar algo, es que nos tienen que restaurar al estado original y nos tienen que restaurar a lo que éramos. Y si Jesús, esto es absoluto, dijo que éramos ángeles,
que vamos a ser ángeles, es que entonces éramos. Porque el propio Eclesiastés dice que cómo será aquel tiempo de la misma manera que fue. O sea que el futuro es como fue nuestro pasado. No hay forma de alterar eso. Dios no le interesa. Dios no está haciendo un experimento con nosotros. No hay nada nuevo debajo del sol. Totalmente. ¿No? Lo que ya fue. Estamos experimentando un proceso de restauración para volver a ser aquello. Entonces, si somos ángeles, no somos ni más ni menos que los caídos. Es importante que la gente entienda eso. Sí. Y luego la Biblia habla. ¿Por qué la Biblia hablaría el 30% de la misma de ángeles caídos? ¿Por qué? O sea, ¿qué no, si estuviera hablando de otra forma de vida, de otro tipo de raza, de otra forma de creación, ¿qué nos interesa a nosotros cuando nosotros tenemos nuestra propia situación de la que nosotros nos tenemos que arreglar? Es que está hablando de nosotros. Nos está diciendo cosas muy importantes. El libro de Judas, capítulo 1, el único capítulo de Judas, en el verso 6, dice claramente que por cuanto abandonaron su casa y abandonaron el puesto en el que habían sido colocados por el Padre, dice que fueron descartados y fueron enviados a la tierra. O sea, solo tengo que ser un observador para entender de que la tierra es una prisión. Satanás es nuestro compañero de celda. ¿Y por qué? Porque son parte de esa rebelión en el cielo. Entonces venimos a la tierra a reexperimentar un proceso. Todos los que se rebelaron tienen posibilidad de volver. No creo, porque la Biblia habla de 3/3. Jesús, cuando es colgado en el madero, vemos nosotros de que no hay uno ni dos, hay 3. Hay uno en una rebelión irreversible, hay uno en una rebelión reversible, y hay uno que es el mediador. Jesús. Claro. Entonces vemos nosotros de que en este tema de la creación, por lo menos hay 3 tipos de naturaleza. Las 3 son iguales. Pero hay 3 tipos de condición mental. 3 tipos de disposición espiritual. Número 1, los que están en una rebelión irreversible. Número 2, los que estamos en una rebelión reversible. Y número 3, los que son los mediadores. O en este caso nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra y era inocente. El único que ha venido a la tierra sin tener que venir a la tierra ha sido Él. Claro. A cumplir una misión de asistencia. Entonces, pero cuando leemos la Biblia también sabemos de que el procedimiento de Jesús de asistencia a una civilización hace 2000 años no es el único, porque la Biblia lo dice en plural, porque las salidas del Cordero son desde la eternidad. O sea que el Cordero viene llevando adelante proyectos de restauración, no sabemos desde cuándo, ni hasta cuándo van a ser. Entonces, claro, el tema está en volvernos observadores, detallistas, minuciosos, y por encima de todas las cosas no perder nunca de vista el objetivo de la naturaleza de quien estamos hablando, de Dios. De un ser universal infinito. Y eso, cuando yo uso el sentido común, que es una capacidad divina que Dios nos ha dado, que opera en paralelo con la conciencia, el sentido común, inmediatamente, yo cuando entiendo que estoy hablando de Dios, yo tengo que entender de que ese Dios no puede caber en 2000 páginas de mi libro sagrado. O sea, solamente tengo que usar eso. Claro. Es que hay gente que piensa en dimensiones muy grandes, y cuando uno le presenta este evangelio casi doméstico, ¿no? No hay forma de que lo puedan entender o aceptar, porque estamos hablando de el creador del que contiene el universo infinito en él. Entonces no está solo ahí. Pero tenemos que volver a recuperar esa capacidad de observación para que nosotros podamos comenzar a dilucidar de alguna manera el sentido de la vida, y automáticamente, cuando cambia nuestra manera de pensar, comienza a cambiar nuestra manera de vivir. Mucha gente ha querido poner de alguna forma el techo sin haber puesto incluso el fundamento o la infraestructura del edificio. Me llamó mucho la atención cuando habló acerca de
los tres colgados en el Gólgota. O sea, no me había tocado escuchar eso de que las tres personas representan tres tipos de naturaleza de hombres. Entonces, yo siempre he tenido como un problema interno, en resolver el problema de Judas, ¿sí? Porque Judas para mí es un personaje que yo no he logrado terminar de, no sé si descifrar sea la palabra, porque por un lado, claro que él fue un hijo de perdición, claro que traicionó a Jesús, pero por otro lado, ese era su destino casi que profético. Sí. Entonces, podemos decir que Dios manda a hombres a la tierra para que se pierdan. ¿O estoy interpretándolo mal? Bueno, por eso es importantísimo siempre para resolver un enigma o un oráculo divino. Esa palabra aparece en la Biblia para que la gente no se asuste. Es importante partir desde la base de la comprensión de la naturaleza de Dios, que Dios es amor. Claro. Entonces, si Dios es amor, no puede mandar a nadie a perderse. O nadie puede nacer, ¿sí? Para perderse. Para perderse. No tiene sentido. No tiene sentido. Claro. Porque la encarnación, el hecho de que nos den un cuerpo biológico, ya es el inicio de la oportunidad del Creador para volver al cielo. Entonces, si ese ser tuvo un cuerpo, es porque él tenía una oportunidad. ¿Sí? Ajá. Entonces, Judas en este caso. Claro, en la tierra sabemos nosotros que también hay otra forma de vida etérea, hay otra forma de vida descorporeizada, que no tienen posibilidad de remitir pecado. ¿Por qué? Porque no tienen cuerpo. ¿Qué son los demonios? Claro, sí. Que son los demonios. Entonces, no tienen, o los espíritus inmundos. Entonces, no tienen la posibilidad de remitir pecado porque han sido descorporeizados. Ahora, significativamente están en la tierra también, juntamente con nosotros, y a nosotros nos toca convivir con ellos de alguna manera de forma cotidiana. Entonces, cuando vemos el caso de Judas, Judas viene en la misma condición que nosotros. Le dan un cuerpo para experimentar un proceso. ¿Cuál es el proceso? Un proceso de restauración. Cuando la gente dice que Judas Iscariote se perdió, incluso hay gente que dice que fue a un lugar que ellos reconocen como el infierno y que lo vieron a propio Judas y vieron a algunos cantantes de rock y de cosas como esa, ¿no? Sí, sí. Pero testimonio de que fue al infierno. Claro, cuando uno ve a Judas, la Biblia dice claramente algo muy importante, dicho por el propio Jesús. Era necesario, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. O sea, para que nosotros podamos evolucionar, para que nosotros podamos crecer, es necesario que nosotros padezcamos determinado tipo de situaciones difíciles en la vida a mano de otros seres humanos. O sea, no hay nadie de nosotros que esté exento de que no experimente situaciones desagradables a manos de otros seres humanos. No es a mano ni de demonios, ni a manos de ángeles, ni a manos de circunstancias. Es a manos de otros seres humanos. O sea, eso está contemplado en el proyecto de que eso ocurra para poder equilibrar cosas como perdón, compasión, amor, misericordia, honra. Eso está contemplado. Con el caso de Judas, si no era Judas, tenía que ser otro. Alguien tenía que ser. ¿Sí? No había un solo ser interesado en matar a Jesús. Alguien lo tenía que entregar, de interesados de matarlo a él. Claro. Entonces, es importante que entendamos eso. O sea, estaba contemplado. Jesús, cuando vino a la tierra, Él sabe a lo que viene, Él sabe lo que tiene que ocurrir. No viene a sacrificar a más nadie que a Él mismo. Claro. O sea, Judas no es un sacrificado que lo mandan a la tierra para que él se pierda y sea parte del proyecto de salvación, pero que él vaya a parar y tenga un mal final. No. Cuando nosotros lo miramos a Judas, la Biblia dice que Judas se arrepintió. La Biblia lo describe a Judas arrepentido. Y cuando yo veo el arrepentimiento de Judas
es más real que el arrepentimiento que mucha gente practica hoy en día. Que es cuando regresa el dinero, ¿no? Fue y devolvió y confesó lo que había hecho. Lo que pasa es que él no soportó el peso de la culpa del momento. Y se fue y se suicidó, como sabemos que hizo. Pero ya nosotros no nos pertoca a nosotros. Ahora, si a mí me preguntan mi opinión personal al respecto de Judas, tengo que decir, número uno, entendiendo la naturaleza de Dios, entendiendo los actos que llevó adelante Judas Iscariote y la pieza fundamental, porque no hay alguien que haya hecho o que haya posicionado mejor a Jesús que Judas Iscariote. Porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. ¿Quién fue el que lo levantó? Judas. Si nosotros miramos a alguien, de hecho, la palabra traición etimológicamente viene de traer. O sea, cada vez que nos ocurre algo en la vida tan desagradable que puede parecer como la traición, trae un reposicionamiento a la vida del hombre. No hay algo que traiga mayor, siempre y cuando como lo tome. Estoy hablando de gente sabia, ¿no? Como Jesús. Por supuesto, porque yo sin esa comprensión de las cosas, yo me amargo, me hundo, me frustro, me puedo hundir en el dolor si alguien me paga de una manera diferente a la que yo le he pagado. Pero en el caso de Jesús no es así. Si yo creo de que Judas Iscariote lo traicionó a Jesús y que Jesús se sintió traicionado, estoy hablando de un Jesús que está marcado en la cruz y que está sufriendo porque Judas lo entregó. Ese no es Jesús. Jesús es el perdonador. De hecho, él mismo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ajá. Él estaba dándose por los pecados de ignorancia de los seres humanos. Ajá. Y ahí en ese paquete también entra este hombre. Ajá. O sea, entonces, pienso que hemos tenido una concepción demasiado doméstica, supeditada por nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos respecto a todo eso. Entonces, claro, lo tomamos como algo, lo personalizamos. Nos va a pasar en la vida a nosotros. Nosotros tenemos que entender esto. Hay gente que se va a sentir traicionada por nosotros y nosotros nos vamos a sentir traicionados por personas. Ahora, nuestro nivel de madurez va a determinar la forma en la que me siento yo frente a las circunstancias que me hicieron. Yo puedo determinar, porque tenemos la posibilidad dada por el Creador de miniaturizar o de magnificar las cosas. Yo lo puedo magnificar y decir, bueno, es una traición de grado 10. O yo lo puedo miniaturizar y decir, lo que él está haciendo es importante para mi crecimiento. Lo voy a perdonar, lo voy a amar y voy a seguir adelante. Claro, pero si yo lo magnifico en mi mente, yo me recluyo, yo me aíslo y yo comienzo y decido sufrir por lo que me hicieron, bueno, podré estar toda la vida en ese sufrimiento. Y hay gente que está toda la vida en el sufrimiento porque no puede entender lo que le pasó. Pero yo tengo que reconocer, por eso he mencionado de dónde venimos, a qué hemos venido. Y cuando yo entiendo de dónde vengo, a qué vengo, yo acepto lo que pasó. ¿Por qué lo acepto? Porque es parte de mi desarrollo, como lo aceptó Jesús en la cruz del Calvario, y entiendo de que eso era necesario, por eso cité ese versículo, era necesario para que yo crezca. Sí. O sea, todos hemos tenido diferentes formas de circunstancia con los seres humanos. Desde la inocencia, desde la no tan inocencia, en algún momento o en otro momento de la vida, alguien que nos pagó, ¿sí? Yo no le voy a llamar traición, sino que alguien nos pagó de una manera desproporcionada a como yo pretendía que me pagara. Sí, a eso es lo que el hombre le llama traición. Sí, sí. Pero eso es lo que a mí me produjo crecimiento. Uh-huh. Yo personalmente no he crecido nunca tanto como cuando me he enfrentado a la adversidad. Nosotros no crecemos en momentos, ¿sí?, de armonía. Nosotros crecemos en medio de la tormenta. Esos son los momentos
en donde nosotros crecemos, en las embestidas o en las confrontaciones o en los choques o en las circunstancias con el resto de los seres humanos. Todo eso es una escuela. Entonces, si Dios me metió en una situación, me metió Él, no nos ha metido otra persona. Si Él preparó el escenario para que nosotros experimentemos diferentes situaciones, entonces no me queda otra que aceptarlo, agradecerlo y tomarlo como verdaderamente viene para mi crecimiento. Es que no tengo otra forma de verlo. La otra manera es que lo miremos, bueno, con el lado de que me pagaron mal y con el lado que se van a perder y quedo amarrado a la vida de ellos de manera perpetua en el sufrimiento. Por eso no nos explicamos cómo es que Jesús, o sea, todavía sabiendo que él lo iba a traicionar, todavía va y cena con él, ¿no? Claro. Y lo incluye. Es que era necesario. Sí. Tenía que pasar. Pero uno con una mente limitada no se explica cómo es que Jesús permite eso. Bien. Pero es que Jesús sabía que era necesaria esa traición para poder ser elevado. Por eso, ¿por qué? Él quería que pasara. ¿Por qué Jesús crece aceleradamente? En gracia, ¿sí? Para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué crece? ¿Por qué su crecimiento es acelerado? Porque Él enfrenta la voluntad del Padre. Nosotros huimos porque no la aceptamos. Nosotros, donde sabemos que vamos a ser probados, por eso le es que sacamos la vuelta, ¿no? Claro, le sacamos el hombro en la mayoría de los casos. Y cuando a Dios no le queda otra para el bien de nuestro crecimiento, emboscarnos en las circunstancias, en la tribulación, rodearnos de la crisis, nosotros lo que hacemos es que la rechazamos. Sí. Y no la aceptamos. Sí, la evitamos. Entonces, en cualquiera de los Nos da casos, miedo. terminamos no creciendo. Ajá. Terminamos no desarrollándonos. Porque no nos volvemos observadores. Donde yo tengo que razonar. Tengo un Dios grande, perfecto, con un plan perfecto. Él me metió acá. Yo estoy acá por Él porque tengo que experimentar un proceso. No soy inocente. Vengo de haber hecho algo. Por eso estoy donde estoy y estoy en el cuerpo en el que estoy. Después de haber sido quien era allá. Entonces lo mínimo que tengo que hacer es enfrentarme a la circunstancia y reconocer, esa es la fe, de que lo que estoy atravesando, lo estoy atravesando exclusivamente para mi bien. Que tenga la cara que tenga, el aspecto que tenga, la ferocidad que parece que tuviera, pero de ahí yo voy a salir transformado o evolucionado. Dios ya tiene cosas para nuestras vidas que mientras sigamos sacándole la vuelta, vamos a seguir repitiendo el ciclo. Totalmente. Eso me recuerda a Moisés. Me recuerda a Moisés cuando creo Moisés, que fue su esposa, ¿no? Moisés. Fue Séfora la que tuvo Sí. que cortarle el prepucio, tuvo que circuncidarlo porque no estaba circuncidado. En el 4 de Éxodo, claro. Ajá. Moisés anduvo 40 años en círculo. Sí. Y si nosotros leemos, vamos a leer de que Moisés tenía que haber hecho cosas que no quiso hacer nunca. Una de ellas la acabas de mencionar, circuncidarse. Él era incircunciso. Ajá. En el capítulo 4 del libro de Éxodo ya sabíamos que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, porque no podía entrar incircunciso en esa tierra. Entonces, él nunca se circuncidó. Lo que hizo Séfora es que circuncidó al hijo, y lo que hizo es que con el prepucio del hijo ensangrentó el prepucio de Moisés. Ah, es cierto. Entonces le dijo, ahora me eres un esposo de sangre. Sí. Y dijo que en esa sangre él era protegido. Okay. Entonces lo que iba a experimentar era una protección en el cumplimiento del propósito, pero no iba a entrar a la tierra prometida. Y no entró. No entró. Entonces, la Biblia dice también de que Moisés tenía que pelear. O sea, él tenía que enfrentar al enemigo, lo que hizo Josué. Pero Moisés no quiso pelear, no quería pelear Moisés. Y como no quiso pelear, o sea, no se quiso enfrentar a lo que había que enfrentarse, a los 31 reyes amorreos que se enfrentó Josué, entonces no podía conquistar la tierra prometida. No había manera de poder entrar. Entonces, hay dimensiones en las cuales nosotros las tenemos que enfrentar. Si nosotros queremos cumplir propósitos, las tenemos que enfrentar, pero no las podemos enfrentar si no entendemos que las victorias las tenemos aseguradas.
Así es. Ese es uno de los problemas de la humanidad. Así es. Wow, fascinante. Fascinante. Bueno, hay una inmensidad de temas que tratar, pero llevamos 1:20. Yo pienso que es suficiente. Perfecto. Pero antes que nada, antes de despedirnos, me gustaría que nos dijera a las personas que nos están escuchando, que quieran escuchar más de usted, que quieran seguirse nutriendo, hablando de estos temas un poco diferentes, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, primero en las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok. Okay. ¿Sí? Vamos a estarlos poniendo en la descripción del video. Sí. Ahí vamos a poner todas las redes sociales del Apóstol Villanueva. Y en el nivel de enseñanza, dentro de Facebook, en un grupo privado, Ajá, que se llama Simram. Simram, ok. ¿Se pueden comunicar primero con usted? Pueden escribirnos a través de las redes. Ajá, muy bien. Y háblenos un poquito de sus libros. Bien. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿De qué ha escrito? Nos escriben a través de las redes sociales y se los enviamos. Muy bien. Los enviamos totalmente gratis a los libros. Tenemos varios libros que si nos escriben les mandamos toda la info a través de las redes. Excelente. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, ya. Una bendición, un privilegio. Igual, un tenerlo abrazo aquí. para todos. Un abrazo. Nos vemos.